sucedido, cómo Delia Espinosa logra esa resolución y tiene que ser reincorporada más tarde el lunes, según indica su abogado, por la Junta Nacional de Justicia. Carlos, un abrazo desde Tacna. ¿Cómo recibiste esta resolución del 9º Juzgado Constitucional y la decisión que ha tomado sobre la fiscal de la Nación? Buenos días. Buenos días, estimado Fernando. Un gusto conversar contigo. Mira, en realidad yo creo que era un tema que se venía a venir, ¿no? Porque la razón por la cual Delia Espinosa ha sido suspendida por 6 meses por la Junta Nacional de Justicia, en realidad es una razón absolutamente arbitraria, ¿no? Hay que recordar de que Delia Espinosa, me parece que en el mes de junio, ¿no?, cuando la Junta Nacional de Justicia emitió una famosa resolución que restituía a Patricia Benavides no solo como fiscal suprema, sino que se atrevió a designarla como fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Y me parece que rápidamente, desde esa noche de ese viernes hasta los días siguientes, se generó un consenso en el sentido de concluir que la Junta Nacional de Justicia pudiera restituir en el cargo a algún fiscal supremo, destituido o suspendido, pero para lo que no tiene atribución constitucional alguna es para designar fiscales de la Nación. Y me parece que la Junta había absolutamente abusado de las atribuciones constitucionales para intentar resolver un asunto más de política al interior de la cabeza del Ministerio Público. Y por eso es que tomó la decisión de no solamente decir de que se restituye en el cargo a Patricia Benavides, en el cargo de fiscal suprema, sino dijo que la quería colocar o que la colocaba en el cargo de fiscal de la Nación. Pues Delia Espinosa, como sabemos, se resistió. Y me parece que hizo bien, porque en realidad era una decisión, una resolución de la Junta absolutamente fuera de la ley y fuera de la Constitución, ¿no? El hecho de que la Junta, un órgano constitucional, emita una resolución necesaria, obligatoriamente, tiene que tener un sustento, como cualquiera de sus decisiones, un sustento legal y constitucional. Y esto que había hecho con Patricia Benavides, en realidad estará fuera de la Constitución. Consecuentemente, parte de lo que ayer hemos visto en el análisis de la resolución del 9º Juzgado va en esa dirección, ¿no? De que la decisión que tomó la Junta Nacional de Justicia no encuentra razón o justificación legal y constitucional, y esa es la razón por la cual termina de amparar el derecho de Delia Espinosa, en el sentido de que considera que hay un hecho arbitrario, fuera de la ley, en el momento en cuanto a lo que corresponde a la suspensión que la Junta le impone a Delia Espinosa, supuestamente por haber incumplido una resolución inconstitucional. Esa crisis empieza cuando la Junta saca la resolución para reponer a Benavides y además colocarla como fiscal de la Nación. Es correcto, ese es el momento. En realidad es un problema generado por la Junta, ¿no es cierto? No por Delia Espinosa. Delia Espinosa lo que hace es defender los fueros de la Fiscalía de la Nación y del Ministerio Público, haciendo llamado de atención, señores Junta Nacional de Justicia, ustedes no pueden designar fiscales de la Nación, ¿no es cierto? Más aún si es que en el momento que ocurre eso, no es que no existía una fiscal de la Nación, existía una fiscal de la Nación debidamente elegida bajo los procedimientos que la ley orgánica y la Constitución establece, es decir, y esa fiscal era Delia Espinosa. Consecuentemente, la Junta incurre en 2 graves irregularidades. Uno, la designación fuera de la Constitución de Patricia Benavides, y la otra es que no, recordaremos que esa famosa resolución de junio no dice una sola palabra qué pasa con el acuerdo de los fiscales supremos de haber elegido a Delia Espinosa como fiscal de la Nación. En realidad, simplemente se saltan con garrocha ese asunto tan fundamental, no dicen ninguna palabra, y después cuando Delia Espinosa dice, oye, señores de la Junta, atiendan acá un asunto de carácter constitucional, ustedes no pueden ordenar algo que la Constitución no les permite. Ya, y por lo tanto, deciden abrirle un proceso administrativo sancionador, y por eso termina sancionada, y por eso te decía, Fernando, que no me llamaba la atención que vía un control de constitucionalidad, el 9º Juzgado ha dicho, oye, esa decisión de la Junta de suspender a Espinosa es una decisión que tiene que ser corregida y por lo tanto temporalmente la voy a reponer en el cargo. Y tú me dices en parte de tu primera intervención que resistió, ¿no? Y ella resistió porque
estaban imponiendo una fiscal de la Nación y además, recordaremos, ella, si mal no me equivoco, estaba solicitando información a la propia Junta sobre la motivación de la resolución, porque llegaba solamente a sola firma del presidente de la Junta Nacional de Justicia y ella solicitaba expediente completo. Sí, es correcto. Todos esos problemas, no solamente de fondo, es decir, de la sustancia, de que un órgano constitucional no puede asumir una atribución que la Constitución no le da. Eso, digamos, no puede admitirse. El hecho de que la Junta emita una resolución no la hace un documento que no puede ser cuestionado. Más aún si es que simplemente basta ir al texto de la Constitución y darse cuenta que la Junta no puede designar fiscales de la Nación. Hay un procedimiento legalmente establecido para hacerlo, y la Junta en realidad se estaba saltando ese procedimiento. Estaba además desconociendo la elección estrictamente legal de la propia Delia Espinosa. Es decir, creo que, por lo tanto, el proceso administrativo y la suspensión que luego recae sobre Espinosa casi es una suerte de acto de venganza, ¿no es cierto? Que jugaba un papel más político en esta batalla de política que está librando el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación, en especial, fundamentalmente con el Congreso de la República, ¿no? Hay que tener en cuenta que desde inicios de años, estimado Fernando, me parece que eso lo hemos analizado en algún momento, habían como que dos caminos y un solo objetivo: destituir o descabezar al Ministerio Público. Y eran las 5 acusaciones constitucionales que tiene Delia Espinosa en la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso de la República y el procedimiento sancionador de la Junta Nacional de Justicia. Me parece que era una suerte de un escenario en el que Espinosa estaba entre la espada y la pared, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos mecanismos se activaba y terminaba fuera del Ministerio Público. Y eso es lo que ocurrió, ¿no es cierto?, hace algunas semanas. Acá el Poder Judicial lo que está haciendo es emitir una decisión que está corrigiendo esa vulneración, creo que a la Constitución y sobre todo a los derechos constitucionales de la fiscal Espinosa. Ahora, la Junta tiene que emitir una resolución acatando. Mira, desde mi punto de vista, basta la resolución del juez. Ya. Porque en realidad, sí, sería bueno que, siendo la Junta la parte demandada en la acción de amparo de Espinosa, la Junta emita una resolución anulando temporalmente la suspensión. Pero en realidad, el poder que tiene el juez constitucional es que a la resolución de la Junta que dictó la suspensión de 6 meses contra Espinosa, en realidad la resolución judicial del día de ayer la está anulando y por lo tanto se queda sin ningún efecto y consecuentemente Delia Espinosa reasume el cargo de fiscal de la Nación. La Junta puede oponerse, pero no puede parar el proceso de su reincorporación. Exacto, siendo una medida cautelar, es de aplicación inmediata y seguramente los abogados de la Junta van a presentar algún nivel de apelación para que esto sea discutido a nivel de un tribunal superior, pero la decisión se ejecuta inmediatamente. ¿Y cuánto tiempo puede tener vigencia una cautelar? Mientras dure el proceso y mientras no se emita una resolución o una sentencia. Por ejemplo, hay una oposición, esa oposición, si se la da favorable a la Junta, podría nuevamente activar su salida, pero si no es así, hasta que termine el proceso. Sí, hasta que, siendo un amparo, Fernando, en realidad no tendríamos que esperar mucho tiempo. Yo me imagino que no más de un mes, ¿no? Es un amparo, entiendo que ya ha habido una audiencia hace 1 o 2 semanas atrás y por lo tanto el juzgado constitucional ya está perfectamente habilitado para emitir una sentencia de fondo. El juzgado, sí es cierto, ha advertido que hay una situación grave de afectación de derechos fundamentales y por lo tanto emite una resolución que de manera preventiva y de manera cautelar restituye los derechos de Espinosa mientras se emite una sentencia sobre el fondo del caso. Ya, ¿y podrían actuar contra ella desde el Congreso? Mira, yo creo que se va a activar, ¿no? Porque finalmente creo que el objetivo político que aparecía más o menos claro en el curso de los meses de este año era el que la coalición que maneja el Congreso no quería a Delia Espinosa.
¿no es cierto? Porque él Espinosa los había confrontado, los había denunciado, había iniciado muchas carpetas de investigación, creo que ninguna cuestionada seriamente, más allá del argumento político, ¿no es cierto? Del Espinosa había presentado acciones de inconstitucionalidad, me parece que fundamentalmente contra las leyes pro crimen que el Congreso promulgó el año pasado. Por lo tanto, creo que eso llevó a Waldemar Cerrón a decir en algún momento que lo que querían era una Fiscalía de la Nación amigable. Ya, digamos, en ninguna parte del mundo la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público puede ser un ente amigable de nadie, ¿no es cierto? El Ministerio Público no está para ser amigos, el Ministerio Público tiene una visión constitucional que es la persecución del delito. Y creo que la Fiscalía de la Nación, en la persona de Juan Carlos Villena, de Delio Espinosa, estaba cumpliendo una misión estrictamente constitucional. Es cierto que eso no le gustaba al Congreso, sin duda alguna, ¿no es cierto? No le gustaba al Congreso, y creo que eso es lo que activó rápidamente estas 5 denuncias constitucionales, esta campaña política de demolición de Delio Espinosa, y ahí es cuando logran configurar esos 2 escenarios legales de la acusación constitucional, y el Congreso creo que con este resultado del día de ayer, me imagino que va a reactivar cualquiera de las 5 denuncias, cualquiera, y el Congreso puede en un par de días terminar de inhabilitar a Delio Espinosa sin ningún problema. Pero, digamos, mientras tanto, lo que está sobre la mesa y lo que tiene un valor máximo en términos constitucionales es la decisión que ha emitido ayer el 9º Juzgado Constitucional del INE. Claro, eso es en el caso de ir al Congreso, es lo mismo que le hicieron a Zoraida Ábalos. Ella tuvo que esperar un buen tiempo, muchos meses, hasta conseguir su resolución para ser reincorporada a la Fiscalía, y regresó ella a la Fiscalía por la decisión que había tomado el Congreso de la República. Es una opción, aunque ya han perdido en lo judicial en su momento, los del Congreso. Sí. Mira, estamos en un escenario en el cual el Poder Judicial termina siendo como una suerte de último elemento de contención de la protección de los derechos fundamentales, y creo yo de la protección del Estado de Derecho. Digamos, este afán de descabezar al Ministerio Público, ¿no? De estar buscando un fiscal de la Nación amigable, digamos, ese no es parte del escenario en el cual un régimen democrático se tiene que sostener. Digamos, la Fiscalía de la Nación no está, creo que es el caso de Tomás Aladino Gálvez, no está para irse pues, a tomar fotitos con los congresistas, para decirle que va a acompañar sus proyectos de reforma o demolición del sistema de justicia. Digamos, ese no es el papel de la Fiscalía. Pero claro, por eso saludaron tanto que Tomás Aladino Gálvez asuma la cabeza del Ministerio Público. Y por lo tanto, dado que ese escenario se está revirtiendo en las próximas horas, yo estoy seguro que el Congreso va a reactivar el otro plan, el plan de la acusación constitucional, de la inhabilitación y de la imputación de algún cargo penal. Eso yo lo tengo por seguro. Ahora, cuando se da la noticia, regresa Delia Espinosa el día de ayer, yo entiendo que muchos de nuestros oyentes y televidentes habrán dicho, ahora se activan los casos contra Dina Boluarte, porque Tomás Aladino Gálvez había llegado a pedir impedimento de salida del país, tiene 2 impedimentos en trámite, uno de 36 y otro de 18, pero tiene casos que ya al dejar de ser presidente de la República se le pueden activar todavía. Tiene como 11 casos Dina Boluarte. ¿Cómo ves esa situación? ¿Tiene que pasar por el Congreso? ¿El Congreso dará luz verde o aguantará las acusaciones contra Dina Boluarte? Mira, de hecho la vacancia de Boluarte ha activado lo que decidió la sentencia del Tribunal Constitucional hace más o menos mes y medio atrás. ¿Recuerdas que en ese proceso competencial que planteó el Ejecutivo, el TC sacó una sentencia casi moldeada para Dina Boluarte, ¿no? De que no se podía seguir investigando a la Presidenta de la República porque en términos concretos se estaba perturbando su gestión de gobierno. Y dijo que se reactivaban las investigaciones hasta el día después que deje el poder. Bueno, eso ha ocurrido. No, de hecho, seguramente que eso no era parte del cálculo de
sentencia del TC. Pero ha ocurrido el dato concreto. Boluarte ya no es presidente de la República, ¿no es cierto?, desde el día viernes último, y consecuentemente se tiene que activar o reactivar las investigaciones bajo los términos del mandato de la sentencia del Tribunal Constitucional. Me refiero a las investigaciones que tenía en sede de la Fiscalía de la Nación. Ajá. Porque a eso se refería la sentencia del Tribunal Constitucional. Y seguramente la Fiscalía de la Nación va a seguir impulsando los actos de investigación, y a Boluarte no puede decir que están perturbando su gestión de gobierno, porque ahora es una ciudadana de a pie, literalmente. Van a continuar las investigaciones, y habrá que ver, Fernando, habrá que ver cuál es el talante del Congreso de la República el momento que llegue la primera denuncia constitucional ya con Boluarte, no presidente de la República. Claro, porque ella tiene que pasar, hay un temita ahí, que ella, a ver, tiene casos archivados por el Congreso, sí. Tiene que, para que pase a juicio otro caso, tiene que pasar por un antejuicio que lo tiene que autorizar el Congreso de la República. Pero resulta que las vacancias, las 4 que le presentaron y las votaron y sacaron más de 104 votos, hablan incluso hasta de los archivados, porque la han vacado por roles, la han vacado por cirugía, la han vacado por la muerte, la han vacado por todo. Sí. Mira, entonces, ¿cómo queda si estaba archivada Rolex? ¿Cómo ahora la vacaron por Rolex? Sí, mira, yo me imagino que eso puede terminar dándole como que munición o batería a la defensa de Boluarte, que ya ha venido escuchando que señalan que ha sido inconstitucional su vacancia. Pero mira, más allá de eso, acá hay un dato concreto. Hay varios casos que ya fueron denunciados constitucionalmente contra Boluarte por la Fiscalía de la Nación y que han sido archivados. Inclusive uno de ellos, como ayer se ha conocido, Fernando, es el caso de las muertes en las protestas. Y lo que observamos es que el congresista que elaboró el informe de la subcomisión, limpiando de polvo y paja a Boluarte, ¿quién es? El señor Gerí, ¿no es cierto? El señor Gerí, que en su momento, el año pasado, era integrante de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero por lo tanto, esos casos están archivados, formal y legalmente archivados. Aquí lo que va a importar para los términos de la sentencia del TC son los casos que tiene todavía en sus manos la Fiscalía de la Nación. El TC dijo, le pongo acá un candado, ¿no es cierto? No pueden investigarla, y las investigaciones se reactivan luego de la finalización del mandato. Bueno, esa finalización del mandato ocurrió en la madrugada del viernes último. Boluarte ya no es presidente de la República, ya no ejerce ningún mandato constitucional, y por lo tanto el Ministerio Público puede reactivar las investigaciones, puede llamarla a declarar y desarrollar todos los actos de investigación que se tengan que desarrollar. Y por eso decía, habrá que ver cuál es la decisión del Congreso cuando llegue alguna nueva denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación contra Boluarte en este nuevo escenario. Boluarte ya no es presidente de la República, es cierto, tiene todavía protección constitucional en el sentido de que durante los próximos 5 años cualquier denuncia de carácter penal tiene que pasar necesariamente por el Congreso de la República, por este Congreso y por el siguiente, ¿no? Pero ahí veremos cuál es la decisión que toma el nuevo Congreso, o este Congreso con Boluarte, que ya no es presidenta, y veremos qué decisiones toma el Congreso que va a ser elegido a partir del próximo año. Y ahí, ante el miedo del Congreso, que fue lo que hizo que vacaran a Boluarte, se van a exponer cada vez que llegue un pedido para el levantamiento del fuero. Sí, claro. Claro. Lo van a retrasar, eso es más que seguro, pero va a quedar muy evidente la protección que le hacen a ella, y ahora que dicen que ellos no gobernaban con ella. Bueno, ese asunto yo creo que nadie les cree ahora, ¿no? Y me parece que la razón por la cual terminaron vacando a Boluarte es porque Boluarte estaba apestando, ¿no es cierto? Boluarte ya apestaba, y me parece que eso los determina para que esa situación no los contamine. Creo que ya es demasiado tarde. Yo creo que en general la población tiene una sensación y una interpretación de los hechos sumamente clara. Son ellos los que han estado gobernando, no es Boluarte, ¿no? Y por lo tanto, la decisión política que tomaron literalmente en un solo día, me parece que no los limpia del pasado inmediato que han tenido en relación a ser el sostén político de un régimen absolutamente desacreditado como el de Dina Boluarte. Gracias, Carlos, por acompañarnos el día de hoy.
Un gusto, Fernando. Muchas gracias, un abrazo.